Tres noticias concentran la atención del país. Una tiene que ver con las drogas sintéticas y su dosis mínima. La segunda información se origina en Medellín, donde una mujer fue detenida por la muerte de una bebé que tenía bajo su cuidado. Y la tercera noticia que ocupa la atención del país tiene que ver con la demanda de 935 mujeres colombianas por un viejo caso, un caso muy sonado, los problemas que según ellas han sufrido por los implantes mamarios. Comenzamos. El consumo de las llamadas drogas sintéticas está creciendo en el país, a la par de quienes usan sustancias como la cocaína, el bazuco y la marihuana, entre otras. Ante esta situación, el gobierno anunció que tiene listo un proyecto para regular una dosis mínima de las drogas sintéticas. Muy bien, pues para conocer mucho más de esta noticia, vamos a ir con Luz Helena Ramos, porque hace algunos instantes la ministra de Justicia, Luz Estela Correa, acaba de hacer importantes precisiones. Luz Helena, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son? Ministra, lo primero que nos ha querido decir a los medios de comunicación es que ha habido algo de desinformación sobre esta propuesta del gobierno nacional del nuevo estatuto para controlar las drogas. Ella dice que hay que hacer claro que hay una sentencia y un fallo de la Corte que establece cuál es la dosis mínima para cada una de las sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en el caso de la marihuana dice que la dosis es de 20 gramos y en el caso de la cocaína de 1 gramo, y que las drogas llamadas sintéticas, es decir, las que no son naturales sino que son producidas en los laboratorios, por ejemplo el éxtasis, la metanfetamina y el LSD, no estaban reglamentadas. Así lo explicó la ministra de Justicia. La ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, aclaró que lo que busca el gobierno con el nuevo Estatuto Nacional de Drogas no es despenalizar el consumo de drogas sintéticas, sino reglamentar lo que ya estaba despenalizado. No existe penalización, no hay delito en relación con el consumo personal de drogas sintéticas, como tampoco existe en relación con el consumo personal de otras drogas. Es decir, la modificación que se propone no corresponde a despenalizar, no corresponde a que un delito que existe vaya a dejar de existir. Es que hoy no existe un delito por consumo de éxtasis, por ejemplo, o por consumo de drogas sintéticas. Explicó que la propuesta es una obligación que tiene el Estado y que así lo determina la sentencia de la Corte, que establece la dosis mínima. Cuando usted lee desde la Ley 30 del 86 la existencia de una dosis personal y la no penalización de una dosis personal, se encuentra que está medido la cantidad de marihuana, cocaína, hachís, que constituye dosis personal. Pero no existe una norma que nos diga en drogas sintéticas qué constituye dosis personal. El nuevo estatuto propone que se podrán portar hasta 200 miligramos o 3 pastillas de derivados de las anfetaminas. Eso no significa que el que porte 3 pastillas sintéticas per se le vaya a tener como un consumidor, porque es posible que el que porte 3 pastillas sea un microtraficante, es decir, que esté dedicado a la venta y que no lleve más para efectos de no ser penalizado. Eso no va a suceder con la propuesta. También establece por primera vez la obligación de que todos los municipios destinen partidas para programas de prevención de consumo y tratamiento para adictos. Bueno, pues tema polémico que ya comenzó a generar algunas reacciones en todo el país. A propósito, la Policía Nacional ya se refirió a este nuevo estatuto para el control de las drogas. Ha hablado con los medios el director antinarcóticos y dijo que esta propuesta, este nuevo estatuto debe estar acompañado de estudios serios sobre este tema. El director de la Policía Antinarcóticos, general Luis Pérez, aseguró que su institución por ahora seguirá en la lucha contra todo tipo de drogas y organizaciones dedicadas a ese ilícito. La gran responsabilidad de nosotros como Dirección Antinarcóticos es combatir el narcotráfico, provenga donde provenga, y lógicamente cumplir con las directrices que el gobierno nacional fije sobre este tema. Sugirió que el porte autorizado por el gobierno de las drogas sintéticas debería tener un estudio científico previo. Podemos determinar con mucha claridad cuál es la afectación que tienen sobre el cuerpo humano las drogas sintéticas. Recordó el oficial que en el último año aumentaron las incautaciones de estas drogas en Colombia. En el año 2011 fueron incautadas 47.171 pastillas de esta droga, mientras que en el año 2012 la cifra prácticamente se duplicó, pasando a 90.996, y en lo corrido del año 2013 ya hemos incautadas 22.500 pastillas de drogas sintéticas. Agregó que Antioquia, Cundinamarca y Valle son los departamentos donde más consumo de drogas sintéticas se presentan. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.
Miren, hay drogas de origen natural, como por ejemplo la marihuana y la cocaína, es decir, que son extraídas de la propia mata de la marihuana. Pero también existen estas drogas que son llamadas sintéticas. Son drogas que nos han explicado, son producidas en laboratorio. Aquí les contamos qué son exactamente las drogas sintéticas y qué efectos producen. Existen más de 200 variedades de drogas sintéticas que consumen en su gran mayoría los jóvenes de estratos altos. Ha tomado auge en los últimos años el consumo del éxtasis o las drogas sintéticas tipo anfetamínico. Es una modalidad reciente, no data de más de 10 años, que se han venido conociendo los primeros casos en Colombia y se ha notado la tendencia al aumento del consumo por parte de los jóvenes. Hasta hace 10 años, algunas de estas sustancias se utilizaban para controlar la gripa o bajar de peso. Fueron medicamentos empleados principalmente para adelgazar en tratamientos médicos. Salieron del mercado a finales de los años 70 por sus efectos adversos sobre la salud. En los últimos 2 años, otra sustancia ha comenzado a ser consumida en bares y universidades, que se conoce como ácido, denominada LSD. Que a diferencia del éxtasis no está como comprimido o pastilla, sino es un pequeño cartón que se coloca bajo la lengua y produce efectos muy parecidos también a los del éxtasis. La mayoría de las drogas tipo anfetamínico se producen en laboratorios de manera ilícita e ingresan por contrabando a Colombia desde Holanda o Alemania, según la Policía Antinarcóticos. El efecto puede ser incluso peor que las sustancias alucinógenas, según lo explica el toxicólogo Camilo Uribe. Producen una serie de efectos sobre el cerebro, tal vez los más graves son pequeños infartos a nivel del cerebelo que a mediano y largo plazo van a tener problemas graves de vértigo y de movimiento. Pero según el experto en toxicología, el proyecto del gobierno lo que busca es incluir entre las ilícitas las sustancias que antes no tenían restricción en Colombia. Miren, en conclusión lo que dice el gobierno nacional que quiere con esto es trazar básicamente una línea entre lo que es el consumidor y el delincuente. Dicen ellos, por ejemplo, que hoy día ha sorprendido una persona con éxtasis y no se la llevan presa ni pasa nada con esta persona, pues porque no se tiene establecida y determinada cuál es la dosis mínima de esta sustancia. Sin embargo, la ministra de Justicia concluye diciendo que es una propuesta que está abierta a las sugerencias y a las opiniones por parte de las Cortes, la Academia y también de autoridades que saben de el control de drogas. Información hasta ahora desde el centro de Bogotá, Luz Helena Ramos, Noticias Caracol. Un nuevo capítulo en la historia de los implantes PIP será protagonizado por 935 mujeres colombianas en un tribunal francés. Las mujeres que aseguran haber sufrido daños por estas prótesis son representadas por una abogada en una demanda contra la empresa que produce una de las materias primas de los implantes. Hablamos justamente con la abogada. El escándalo estalló hace un año cuando las autoridades francesas descubrieron que las prótesis mamarias contenían gel industrial y no silicona médica. En ese momento se calculó que cerca de 500.000 mujeres en el mundo llevaban los implantes PIP y de esas 15.000 estaban en Colombia. La abogada Natalie Lozano, a quien contactamos vía Skype en Toulon, Francia, y quien representa a 935 colombianas, asegura que el problema de las prótesis está en la gel que se utilizó para rellenarlos y que por eso se demandó a la firma que avaló su calidad. Y en nuestro concepto, definitivamente, esta sociedad no obró con la diligencia mínima requerida para garantizar la seguridad de las mujeres durante estos años, con las consecuencias terribles que ya todos conocemos. Lozano, quien estará el próximo viernes en la primera audiencia, sostiene que lo que se busca es sentar una voz de protesta y visibilizar a las mujeres que hoy corren riesgos por llevar los implantes. Y buscamos, por supuesto, una reparación a nivel económico, una indemnización que le permita a las mujeres colombianas, como le digo, someterse a los exámenes requeridos. En los casos en los que lo deseen, retirar y reemplazar las prótesis sin tener que someterse a operaciones que en muchos casos, cuando hay retiro y no hay dinero para el reemplazo, las mujeres pueden quedar casi mutiladas. En medio de este debate, lo cierto es que aún no hay prueba científica que establezca una relación directa entre la silicona que llevan las PIP y el cáncer. Y en Cali también localizamos a algunas de las víctimas de los implantes PIP. Ellas piden justicia y siguen minuto a minuto lo que sucede en los tribunales franceses. Y vamos a hablar de ese tema con Eduardo Manzano, porque usted, Eduardo, habló con varias de ellas. ¿Qué le dijeron? Pues Juan Diego, mire, unas han demandado, otras todavía no. Todas lo van a hacer, eso es seguro. Ellas dicen que han sufrido gravísimos problemas de salud y que lo peor
es que nadie les responde, ni los médicos que les pusieron los implantes, ni tampoco el Estado colombiano, porque dicen que no cuentan con recursos para hacerse el retiro, aunque algunas ya lo han logrado hacer endeudándose. Por eso reclaman que les respondan tanto en su salud como en lo económico. Estas mujeres hacen parte de las 15.000 colombianas que tienen implantes PIP y que tendrían que ser indemnizadas por la empresa que aprobó el uso de las prótesis. Silvia Caicedo, quien se operó hace 7 años, dice que desde el primer momento presentó problemas y nadie le responde. En este momento me arde mucho por dentro, siento de vez en cuando dolor, molestia, picazón. Entonces para mí eso es muy incómodo. Ruth Sánchez, quien también tiene las prótesis hace 7 años, tuvo que cambiárselas en diciembre del año pasado por los graves problemas de salud. Ella le reclama al Estado francés y al Estado colombiano. Pero entonces se supone que esto estaba permitido por el INVIMA. Yo quiero que el Estado me responda y me responda por todos los daños causados a mi salud y a mí como persona natural. Irene Hurtado, por su parte, asegura que está arrepentida de haberse operado. La única posición para dormir es de boca arriba. No puedo dormir de lado. Con mi pareja me afecta impresionantemente. No permito que me la toquen. Estuve hospitalizada como 4 días por vómito pensando que era un embarazo. No era embarazo, no tenía nada en mi cuerpo, eran las prótesis. En Cali hay 183 mujeres inscritas dentro de la demanda, pero son muchas más las pacientes que tienen implantes PIP. Esas que todavía están por fuera están reuniendo la documentación para poder sumarse a la demanda que en este momento se está adelantando contra esta empresa porque están exigiendo una respuesta y están exigiendo justicia. Esa es la información por el momento en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Otra de las noticias del día es el caso de la niña de 18 meses que murió en extrañas circunstancias hace una semana en Medellín. Hoy el CTI de la Fiscalía capturó a la niñera que cuidaba a la bebé sindicada de homicidio. En el Palacio de Justicia se encuentra Juan Pablo López. ¿Qué pasa hasta ahora en la audiencia, Juan Pablo? Hola Catalina, buenas tardes. Recordarán ustedes la historia que les contamos sobre la niña de 18 años que murió al parecer de forma accidental, según decía su cuidadora, en el corregimiento de San Antonio de Prado, esto al sur de Medellín. Esto porque se había caído de la cama, supuestamente. Pues la mamá no creía esta versión y las circunstancias fueron extrañas. Esperaron a que saliera el dictamen de medicina legal y apenas salió, pues el juzgado 35 penal municipal de Medellín ha decidido ordenar la captura de esta mujer de 35 años, quien en este momento aquí en el Palacio de Justicia de Medellín se le realizarán las audiencias de legalización de captura, de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento. El dictamen de medicina legal asegura que la niña murió por severos golpes en su abdomen y esto coincide con la versión de la madre de la menor, quien había dicho desde el principio pues que la niña presentaba algunos hematomas y algunos golpes fuertes también en su abdomen y en su cara. En su cara por haberse caído de la cama y coincidía con la versión de la cuidadora, sin embargo no podían explicar los golpes en el abdomen. Así que aquí en el Palacio de Justicia de Medellín pues se va a realizar esta audiencia. En las próximas horas, por supuesto, vamos a estar muy pendientes aquí en la capital de Antioquia. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Y el tema de la seguridad en comercios, viviendas y en las calles sigue preocupando a las autoridades y también a la ciudadanía. En las últimas horas, la policía capturó a una banda de atracadores que operaba en el sur de Bogotá. La historia fue registrada por nuestro Ojo de la Noche. En las últimas horas, la policía de la localidad de San Cristóbal capturó a este hombre y a esta mujer que en compañía de otra persona robaron el dinero de una caja registradora y la comida de un asadero en el sur de Bogotá. El hombre entró y nos intimidó con un revólver, nos hizo sacar la plata de la registradora, todo lo que haya, monedas, de todo, y obligó a mi cuñada que le dara 3 pollos allá del horno. Salió y se fue, rampante como si nada. Luego y en medio de la huida, tomaron un colectivo en el sector de La Victoria y atracaron al conductor y a un pasajero. Me colocó el revólver en la cabeza y me manifestó que le entregara la plata. Un pasajero que iba al lado mío, él guardó el celular en el bolsillo, se lo hizo sacar y también se lo quitó. Para colmo de males, se bajaron del carro y a su paso asaltaron a 2 peatones más. El hombre tiene antecedentes por hurto calificado y hurto agravado. La policía del sector, que ya estaba alertada, logró capturar a 2 de ellos. En su poder encontraron un revólver con munición, parte del dinero hurtado y varios celulares. Dice la policía que el delincuente que alcanzó a escapar se llevó la mayoría del dinero hurtado. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
En los cerros de Bogotá continúa la búsqueda del agente de la policía Jairo Díaz, quien ya completa 3 días de haber desaparecido en ese sector. Julián Ríos está siguiendo muy de cerca la historia. Julián, ¿qué es lo último? Bueno, pues continúa, como usted dice, la búsqueda. Más de 200 hombres de la policía, del cuerpo de rescate, bomberos, defensa civil se han tomado este cerro. Santa Cecilia, Villanidia, aquí en lo plano de la séptima con 163, Cerro Norte, hacia la izquierda de ustedes. Todos están buscando, incluso se han adelantado operativos en los ductos, en las alcantarillas, han levantado las alcantarillas, todos los ductos para establecer y buscar cualquier rastro que pueda llevar al paradero de este uniformado. Muy temprano, en las horas de la madrugada, un grupo de criminalística de la policía ha iniciado unas investigaciones en lo más alto del cerro, en el lugar donde habría caído el uniformado. Allí han encontrado trazos de sangre, han encontrado algunos rastros de sangre que están verificando si se trata de un ser humano, también están verificando que puede ser también de un animal, pero en el lugar donde encontraron el chaleco, el grupo de criminalística ha iniciado un trabajo intenso con lámparas fluorescentes, porque el trabajo empezó en la madrugada y ellos han establecido que esta sangre pues tiene que ser revisada en sus laboratorios de criminalística para establecer si pertenece al cuerpo del uniformado. En otras noticias, hemos conocido que en las últimas horas los 2 patrulleros que pertenecen a este CAI aquí en el barrio Villanidia serán sometidos a la prueba del polígrafo. Deben establecer los hechos en los cuales rodearon la desaparición de este uniformado, y también los 2 uniformados ya fueron recibidos en una declaración libre en la Oficina de Inspección Disciplinaria de la Policía. Estamos a la espera de los resultados de esta información y continuaremos permanentemente en este lugar con un equipo periodístico para establecer el paradero de este uniformado. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Y nosotros seguiremos informando. Julián, muchas gracias. Y no se despegue de nosotros. A la 1 de la tarde espere la historia del religioso colombiano que cayó en un aeropuerto de Rusia con 78 gramos de cocaína en su estómago. Tenemos su historia acá en Noticias Caracol, primero en Noticias. Sigue la molestia y la desconfianza entre los capitalinos por el cobro de valorización. Si usted ya revisó el recibo que le llegó a su casa, seguramente se habrá preguntado, ¿por qué me cobran por una obra que no está cerca a mi casa? Pues hice la demostración con un solo caso e incluí en esta nota una explicación del director técnico del IDU de hace unos días. Estamos en la calle 128 con carrera 53A. Esto es el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba. ¿Qué estrato es este? 3. ¿Cuánto tiene que pagar por el cobro de valorización? 180.000 pesos. 380.000 pesos. ¿Y qué opina? Pues que de todas maneras no entiendo por qué tenemos que pagar eso si los que benefician son otras personas, porque está muy lejos de acá de la casa. Mejor dicho, esta casa está en Suba, pero le van a cobrar por una obra que se va a hacer en otra localidad, en Usaquén, en el barrio Cedritos. Pues vamos a poner el tacómetro de este carro en ceros para medir con precisión a qué distancia. Para llegar a la obra por la que le están cobrando y van a construir, hay que pasar la autopista norte, tomando el puente de la calle 134. ¿Cuánto marcó? 5.9 kilómetros. Carrera séptima con calle 147. A doña Amelia le van a cobrar por la construcción de unos andenes que van desde este punto hasta la autopista norte. ¿Qué dirección es esta? Esta es avenida calle 147 con carrera séptima B. ¿Qué estrato es? 4. ¿Cuánto tiene que pagar de valorización? 420.000 pesos. Las zonas de influencia son grandes para que precisamente las contribuciones queden mejor distribuidas, es decir, atrapar mejor el beneficio. Mejor dicho, Iván va a pagar por sus obras y por las de doña Amelia en Suba. Como en el juego de la pirinola, todos ponen, todos pagan. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Y ahora vamos a Cali, donde 6 rutas del sistema de transporte masivo para el combustible. Carlos Gutiérrez, ¿qué dicen los usuarios y las autoridades frente a esta situación? Catalina, buenas tardes. Los usuarios se encuentran muy molestos porque dicen que si con la totalidad de la flota que tiene el sistema de transporte masivo se presentan retrasos, demoras en algunas de estas rutas, pues con mayor veras por la ausencia de estos 51 vehículos que particularmente prestan el servicio en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Por su parte, la presidenta de Metro Cali ha dicho que para evitar precisamente estos inconvenientes se adoptó un plan de contingencia. El operador del sistema de transporte masivo Mío ETM sacó de circulación a 51 buses, por lo que fueron suspendidas 6 rutas que operan en el oriente de Cali.
Ante la situación, la empresa de transporte Metrocali ofreció rutas alternas que, según algunos usuarios, presentaron demoras. Le coge uno la tarde, yo vengo desde allá arriba buscando el transporte y no, pasan los jipetos, pero no le paran a uno porque apenas van con el cupo adentro. Algunos pasajeros optaron por utilizar el transporte informal para llegar a tiempo a sus destinos. No coger piratas, buscar otra opción. ¿Cuánto les cuesta el pirata? 2.000 pesos. Pasamos un muy mal momento para poder transportarnos y de verdad es que muy duro el transporte. Según la presidenta de Metrocali, María del Pilar Rodríguez, por falta de recursos, el operador, que tiene una flota de 136 automotores, no pudo suministrar combustible al 45% de sus vehículos. La situación financiera de la empresa en estos momentos no les permite tener la caja para poder tanquear todos los días toda la flota. El operador ya tiene una sanción por irregularidades en la prestación del servicio. Están incumpliendo parcialmente su responsabilidad de tener en operación estos vehículos. Esto acarreará sanciones para el operador. La presidencia de Metrocali estudia la posibilidad de suspender el contrato con el operador y abrir una nueva licitación. 12:54 minutos, volvemos con la noticia del día. Luis Eduardo Maldonado está en la Plaza de Bolívar, quien tiene nuevos detalles del pronunciamiento hecho por el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, sobre el proceso de paz con las FARC. Esta es una noticia en desarrollo y por eso, Luis Eduardo, queremos preguntarle qué más dijo el ex vicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana. Estaba muy enérgico, por cierto. Muy enérgico, varias cosas dijo. La primera, que las FARC le digan la verdad al país, que digan si quieren firmar o no el fin del conflicto, porque de lo contrario, pues el gobierno no quiere perder más tiempo. Humberto de la Calle habló al término de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y varios de los negociadores que hoy regresan a la isla de Cuba. Analizaron el secuestro de los dos policías. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido. Pero además, se equivocan radicalmente si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al gobierno a un cese del fuego bilateral. Eso solo ocurrirá si se firma un acuerdo final de paz. Vamos a La Habana para terminar, repito, terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos. Pero quiero decir desde ya lo siguiente: si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, este proceso no tiene ninguna posibilidad. Y la señal que están mandando con este secuestro es todo lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Este comunicado, esta reacción del gobierno nacional se produce pocas horas después de que la guerrilla de las FARC en un comunicado anunciaran que mantienen la práctica del secuestro. Dicen las FARC en el comunicado emitido desde La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz. Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra. El columnista del Espectador, Ramiro Bejarano, consideró así la postura de las FARC. Yo creo que es demencial la postura de las FARC. El país de nuestros policías, de nuestras Fuerzas Armadas, esa sería una bofetada gigantesca que, por supuesto, impediría llevar a buen término el proceso de paz. Para el director de Indepaz se requiere avanzar en un cese bilateral de las hostilidades. Se necesita que terminen todo tipo de retenciones, secuestros, privaciones de libertad y que eso se trate en la mesa bilateral para llegar rápido a un cese de hostilidades. Las FARC también insisten en el comunicado en un acuerdo especial para la humanización del conflicto armado en Colombia. Humberto de la Calle ha hablado de dos escenarios. El primero, el de las fuerzas militares, mantienen su ofensiva y la orden del presidente Juan Manuel Santos de contrarrestar cualquier acción de los grupos subversivos. El segundo escenario, el de los jefes negociadores que ahora vuelven a Cuba con nuevas instrucciones del presidente para que la guerrilla acelere la firma del acuerdo de paz, pero lo más importante, que digan si en verdad quieren o no la paz.
Luis Eduardo, y otro escenario también fue planteado desde Washington, donde Enrique Santos Calderón dijo que el futuro del proceso de paz con las FARC, más allá de la negociación, también depende de la reelección de su hermano Juan Manuel Santos. Nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco, tiene los detalles. Sobre el plan Lazo, el llamado plan Enrique Santos, el hermano mayor del presidente, fue quien abrió los diálogos con las FARC. Ya no hace parte de la mesa de negociación, pero todavía le lleva la temperatura a la paz en Colombia. Estuvo en un evento en el Wilson Center de Washington. Ante un auditorio lleno, Enrique Santos afirmó que el futuro del proceso de paz está atado a la reelección de Juan Manuel Santos. Posiblemente está atado a la reelección, porque hay que ver las alternativas que hay. Cualquier persona del uribismo, de Álvaro Uribe, que evidentemente no estaría interesado en la continuación de este proceso. Incluso si el próximo presidente es aliado de Santos, como Germán Vargas Lleras, el futuro del proceso de paz no estaría garantizado. Este otro candidato presidencial posible, que será Vargas Lleras, estaría tan comprometido y jugado personalmente con este proceso como lo estaría el actual presidente. Santos también advirtió que está preocupado por el ritmo lento de la negociación en La Habana, que no ha evacuado ni siquiera el primer punto en la agenda con las FARC. Tienen que moverse con más celeridad. Si eso se queda, si llegamos a Semana Santa y no se ha aprobado ni el primer subtema del punto agrario, el mensaje sería muy negativo. Le quedan 8 semanas hasta Semana Santa al optimismo moderado sobre el proceso de paz con las FARC. Desde Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Es la 1 de la tarde y como se lo anunciamos, en Rusia un sacerdote colombiano perteneciente a una iglesia anglicana fue detenido en el aeropuerto internacional de Moscú cuando intentaba ingresar cocaína. El religioso dijo que narcotraficantes lo obligaron a servir de mula. El sacerdote de la iglesia anglicana, Fabio Ricardo Rodríguez, según las autoridades rusas, levantó sospechas cuando llegó al aeropuerto internacional de Sheremetyevo en Moscú porque se veía enfermo y además estaba muy nervioso. Fue llevado al hospital donde le extrajeron 18 cápsulas de cocaína de su estómago y 5 más de su maleta. Según Rodríguez, grupos narcotraficantes de nuestro país lo atacaron antes de viajar a Rusia y lo presionaron para que sirviera de mula. Un oficial del aeropuerto dijo que la salud del sacerdote estuvo en peligro. Si no lo hubiéramos llevado al hospital, habría muerto. Realmente se sintió mal y necesitó de intervención médica. Al sacerdote, en total, se le decomisaron 730 gramos de cocaína. El equipo económico del gobierno y los directivos del sector cafetero se reúnen a esta hora para buscarle soluciones a la crisis que afecta a las 600.000 familias que viven de la producción de café en Colombia. En directo vamos al norte de Bogotá con Henry González. Henry, ¿cuáles son las dificultades que se han planteado que enfrentan los cafeteros? Catalina, buenas tardes. A nivel internacional, los cafeteros se han enfrentado a especuladores que están distorsionando los mercados, pero también a una gran caída en el precio internacional del grano. Y aquí en Colombia se han enfrentado a las adversidades del clima, a una baja en la productividad, pero también a la misma revaluación del peso, es decir, la caída en el precio del dólar. Con ayuda de mi compañero de Armenia, Juan Pablo Díaz, les preparamos esta radiografía sobre la crisis cafetera. Don Carlos Ríos es un cafetero tradicional del Quindío, pero desde hace 8 años su finca y sus cafetales andan casi abandonados porque el negocio anda de mal en peor. Esta finca se necesitan 1,5 millones de pesos semanales para mantener la finca medio parada y no lo está dando. El poco café que ahora produce ya no vale casi nada y lo poco que recibe se le va en pagar parte de los costos. Estoy literalmente, me declaro en quiebra y yo no duermo. 3 de la mañana, despierto pensando en las deudas, pensando qué voy a hacer con esto. Por eso está pensando, como muchos de sus vecinos, en vender su finca cafetera. Todos los vecinos están vendiendo a 20 millones de pesos cuadra. Pero esta desgracia se vive en todo el país cafetero. Aunque el área sembrada subió a casi 1 millón de hectáreas, la producción ha caído a menos de 8 millones de sacos a raíz de los inviernos, el envejecimiento de los cafetales y la roya. Peor aún, el precio internacional se redujo a escasos $1,50 por libra y por el desplome del dólar, el dinero que recibe cada campesino por su carga de café ha bajado 40%, haciendo de esta actividad para la mayoría un negocio inviable. Como soluciones, se han renovado ya la mayoría de cafetales, hay programas de asistencia en marcha y este gobierno ha entregado más de 2 billones de pesos en subsidios, pero aún así buena parte de la crisis persiste. Por eso, la misión esta tarde de los ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio, Planeación y los directivos del gremio es buscarle salidas de fondo a esta situación antes que don Carlos Ríos y las otras 600.000 familias cafeteras se acaben de quebrar.
Una de las fórmulas que están estudiando el equipo del gobierno y los cafeteros es extender e inclusive aumentar el subsidio que se está dando al precio interno, que hoy día está en 60.000 pesos, cuando la carga de café cae a menos de 650.000 pesos. Sin embargo, también hay otras fórmulas más estructurales que se están estudiando en esta cumbre cafetera y esta tarde conoceremos los resultados. En Noticias Caracol estamos siguiendo de cerca la construcción del túnel del barrio Crespo en Cartagena, que buscaría descongestionar la vía hacia el aeropuerto. En las últimas horas, el consorcio Vía al Mar, encargado de llevar a cabo el proyecto, aclaró que la obra avanza de acuerdo a lo previsto y no tiene retrasos en su cronograma. La obra en ese momento del túnel de Crespo avanza en su cronograma de trabajo normal. Llevamos un 47% de avance de obra frente a un 48% programado. Eso quiere decir que vamos dentro del programa como se estableció en su contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura. El proyecto está para entregarse en septiembre del año 2014. Una 18, la dosis mínima de drogas sintéticas en Colombia y el último adiós a un perro con cáncer son los temas más comentados en las redes sociales en el día de hoy. Vamos de inmediato a la redacción digital para conocer los detalles con Claudia Leonor Vesga. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Juan Diego. Pese a las precisiones que ha hecho el gobierno sobre regular la dosis mínima permitida de las drogas sintéticas, la propuesta no ha sentado nada bien entre algunos expresidentes, exministros y unos políticos. Uno de ellos es el exdiputado Sigifredo López, quien considera como grave error legalizar el consumo mínimo de drogas sintéticas. Se convertirá en nuevo negocio de las BACRIM en las ciudades y traerá más inseguridad. El expresidente Álvaro Uribe señala que legalizarlas conducirá a legalizar más de 2.000 drogas sintéticas, a esclavizar más juventud y a drogar a más sicarios para asesinar a más personas. En igual sentido se expresa la exministra Marta Lucía Ramírez al decir que poco hay de la legalización a la promoción de la dosis mínima y a la degradación mayor de nuestra sociedad. Con humor negro, el periodista Cartroller Trina se podría encargar hasta 3 pastillas de drogas sintéticas en un proyecto para combatir drogas. El único riesgo es quedarse. Tal vez uno de los pocos trinos que hemos recibido en otro sentido provienen del académico Daniel Mejía. Él afirma que no hay evidencia que muestre que la despenalización de la dosis personal en 1994 haya aumentado el consumo de drogas. Y la otra historia que les traigo tiene que ver con la pérdida de mascotas que nos han acompañado durante toda la vida y que puede ser tan dolorosa esta pérdida como la de un ser querido, la de una persona cercana. Así quedó evidenciado en este video, uno de los más populares hoy en YouTube. En él se ve a Lennox, un perro enfermo de cáncer, recibiendo de su dueño una suculenta cena antes de mandarlo a dormir eternamente. Lennox murió, pero su historia sigue viva en las redes sociales. Esto es todo lo que tenemos desde la redacción digital. Recuerden visitar nuestra página noticiascaracol.com y seguirnos a través de Twitter en @noticiascaracol. Feliz tarde. Tu bolsillo es una presentación del programa de educación financiera de Asobancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera@asobancaria.com. Aunque muchos colombianos tienen la idea de que la Superintendencia Financiera es la única entidad a donde deben llevarse las quejas que haya por inconvenientes con los bancos, no es así. También existe la figura del defensor del cliente financiero, una oficina que tiene cada banco y a donde muchas veces es más rápida y efectiva la solución a su reclamo. Quizás usted no lo sabía, pero en cada banco, compañía de financiamiento comercial, empresa de seguros, compañía de leasing y fondo de pensiones, existe desde hace una década un defensor del consumidor financiero que debe ayudarle a resolver no solo sus dudas, sino los inconvenientes que tenga con su entidad financiera. Que nos apoye en una gestión de atención de quejas, que nos apoye en una gestión de conciliación, que es otra de las funciones, o puede servir también como vocero de nosotros los consumidores frente a cada una de las entidades vigiladas. De manera sencilla, bien sea en persona, por medio de llamadas o cartas, usted puede hacerle conocer su queja o duda para que él tramite la respuesta o solucione internamente en la entidad. Analiza las pruebas, conoce los hechos, conoce la queja que nosotros presentamos, las pruebas que presenta la entidad vigilada y después de analizar todo esto llega a una conclusión. El defensor del cliente o del consumidor financiero es una figura cada vez más utilizada porque en general ha resultado rápida y efectiva.
aproximadamente el 51-55% son decisiones a favor del consumidor financiero. En los últimos 5 años, los trámites resueltos por parte de los defensores del cliente financiero han aumentado 61%. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. Resultados urna virtual. ¿Cree usted que el sexo es un buen ejercicio para bajar de peso? Sí, 73.26%. No, 26.74%. Total votos, 6.676. ¿Qué opina del comunicado de las FARC en el que aseguran que seguirán secuestrando a miembros de la fuerza pública? Opinen, @noticiascaracol. A la 1:41 hacemos un recorrido por los sitios donde hay noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos en la Policía Metropolitana de Bogotá. Allí está César Chaparro y la pregunta: ¿qué respuesta hay de la policía frente al homicidio de un comerciante que se opuso al asalto en el sur de Bogotá? César. Así es, Juan Diego. La policía acaba de pronunciarse sobre este caso. Ha dicho que ya tiene identificados a los delincuentes, que ya se están trabajando sobre retratos hablados y que están acompañando a la familia junto con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Ya se está trabajando con esos videos que salieron, que Caracol los difundió, con retratos hablados, porque lo que queremos es que esos hechos no queden en la impunidad. Vamos a perseguir esta banda dedicada al hurto y obviamente que genera un homicidio en este hecho, y seguiremos trabajando. Ahora vamos a los cerros nororientales de Usaquén, en Bogotá, donde continúa la búsqueda del patrullero de la policía que está desaparecido desde el pasado domingo. Juanita Gómez, ¿qué es lo último? Mabel, lo último es que continúa la vía al patrullero. Llaman 2 hechos la atención. Primero, que la Dijín estuvo investigando la noche de ayer y encontró rastros de sangre. Están tratando de identificar si esto es sangre humana o sangre de animal. Lo segundo, como ya lo habíamos contado en Noticias Caracol, se está investigando también a los patrulleros que estuvieron con él esa tarde y van a ser sometidos a una prueba de polígrafo. Gracias, Juanita. Volvemos con César Chaparro para complementar la información desde la Policía Metropolitana. César. Les contaba que la captura se realizó aquí en la capital del país, más exactamente en el sur. Se trata de alias La Fiera, un hombre que ingresó a los 17 años a las autodefensas y se convirtió, según los investigadores, en uno de los más sanguinarios delincuentes. También se conoció la incautación de 160 kilos de marihuana durante un operativo que se realizó en la calle del Bronx, centro de la capital del país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Francia anunció hoy que suspenderá la venta del fármaco Diane 35 y sus genéricos. Argumentaron razones de seguridad para tomar esta decisión. Doctora Fernanda, ¿qué es el Diane 35 y se consigue fácilmente en el país? Hola, muy buenas tardes. Diane 35 y varios de sus genéricos sí se venden en Colombia y están indicados para el tratamiento de ciertos casos de acné, de calvicie y también de exceso de pelo en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que este medicamento además tiene efecto anticonceptivo, pero ojo, solo se usa como anticonceptivo en mujeres que tienen alguno de los problemas que acabo de mencionar, como acné. Por favor, ninguna mujer lo debe tomar sin asesoría ni fórmula médica y mucho menos solamente para planificar, porque se expone a efectos secundarios. Hoy muy temprano se anunció que en Francia se inicia el proceso para suspender la venta de Diane 35 y sus genéricos. La suspensión será efectiva en 3 meses, pero por ahora las mujeres que tomen Diane 35 o algún genérico no deben suspender sus tratamientos. Carlos Maldonado, director médico de la casa farmacéutica que lo produce, explica que la alerta no es internacional. En Francia, la autoridad sanitaria ha pedido a la autoridad sanitaria europea revisar la información sobre el riesgo del uso de estos medicamentos. Es importante destacar que en Colombia este medicamento es de prescripción médica, a diferencia de Francia, donde el acceso es mucho más liberal. ¿Por qué es importante? El ejercicio médico permite identificar factores de riesgo que un paciente, cuando decide por cuenta propia automedicarse, se pondría en riesgo. Esperamos recomendaciones o respuesta a la Comisión de la Autoridad Sanitaria Europea en 2 semanas. Y tanto el laboratorio como el INVIMA insistieron en que Diane 35 y sus genéricos en Colombia solo deben venderse con fórmula médica. Diane 35 es un medicamento bajo prescripción médica. Solo es el médico quien prescribe este tipo de producto y cualquier paciente que esté utilizando este medicamento tiene que estar bajo monitoreo del médico.
El uso no supervisado de este medicamento aumenta el riesgo de sufrir complicaciones como formación de coágulos. Insisto, aunque el riesgo de este efecto secundario es bajo, si usted tiene alguna predisposición y no consulta, pues ese riesgo se aumenta. Así que es mejor asesorarse antes de tomar cualquier medicamento, incluidos anticonceptivos o fármacos para la piel. No le garantizan lo mismo a usted. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Hacer industria en una isla distante de los clientes y de los canales de distribución no suena muy prometedor, pero a eso se arriesgó un joven sanandresano que tiene en marcha un proyecto con mucho sabor a Colombia. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol, Iván Colombia más cerca. Para muchos en Colombia, el archipiélago de San Andrés reapareció en el mapa con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le quitó mar territorial a nuestro país. Aquí, en este pedazo de tierra colombiana, Derrick Newell, un relacionista internacional, lidera desde hace algunos años la única empresa agroindustrial de la isla. Con el coco, y con ella esperamos diversificar un poco la economía de la isla. Los grandes renglones de la economía isleña son el comercio, la pesca y el turismo. Por eso este modelo rompe las cerradas dinámicas económicas locales. Hacer empresa es difícil, pero hacer industria es quijotesca, porque en San Andrés todo es más costoso. Este es el trabajo de parte del grupo de personas que integra esta empresa, de jóvenes de este territorio. Lo más interesante es que las palmeras están en toda la isla y ellos lo que hacen básicamente es utilizar a sus trabajadores para comprarle los cocos a la gente de la isla, pero además hacen un trabajo de limpieza. Esta iniciativa ecológica y comunitaria busca modificar las formas de desarrollo raizales. Es embotellar cultura. Eso es lo que hacemos. En el proyecto de este joven emprendedor que ha ganado varios reconocimientos nacionales y que logró proveer a la cantante del pop Lady Gaga con agua de coco para sus presentaciones en el país, los sueños apenas comienzan desde la economía de origen. Que a la gente de la isla también se le respete un poco más por lo que son. Eso es parte de mi sueño. Y promover un producto propio cargado con la identidad isleña que suena, sabe y huele a San Andrés. Y que por tanto huele, sabe y suena a Colombia. Llegó el momento de mostrarles las fotos y los videos que nos envían nuestros ojos ciudadanos. Vamos a comenzar con una fotografía muy triste, por cierto. Es un video exactamente que nos llega desde uno de los lugares más importantes de la vía Bogotá-La Vega. Esto es en el departamento de Cundinamarca, donde se ve a esta pareja que lleva a una niña en moto sin ninguna medida de seguridad y además en una posición peligrosa, sin contar con que viajan por carretera muy cerca de una tractomula, de un tractocamión, es eso, aquí. Un descuido que dice nuestro ojo ciudadano es muy reprobable. Pero esto, que parecería ser un caso único, se presentó también en una vía de Puerto López Meta. En este caso es un bebé el que está seriamente expuesto a un accidente, incluso los adultos tampoco llevan las medidas de protección necesarias y que son obligatorias. Además, el llamado, por supuesto, es antes que nada a proteger la integridad de los pequeños, de los niños. Y finalizamos con otra imprudencia en las vías del país, esta vez en Montería, donde Jaime Sánchez captó este vehículo con un evidente y peligroso exceso de carga. La caída a la vía de uno de los elementos que lleva podría hacer perder el control a otro conductor. La inteligencia vial es para usarla, pide nuestro ojo ciudadano Jaime Sánchez. Además, grandísima la carga, tal y como se ve en esa imagen. Y recuerde que usted también puede enviarnos sus videos y fotografías a nuestras cuentas en Twitter, @noticiascaracol, usando la etiqueta #Ojo Ciudadano y al correo electrónico noticias@caracoltv.com.co. Catalina. Juan, gracias a nuestros televidentes. Los invitamos a ver El Precio es Correcto. Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz tarde.